segunda parte. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra, porque permites que podamos estar en tu presencia, porque nos permites que podamos llevar tu palabra, entender el propósito por el cual estamos aquí, y no solamente estar reunidos, sino saber cuál es el propósito por el cual tú nos has traído. Así que bendito Dios, a ti te damos la gloria y la honra, y le damos la bienvenida a los que nos visitan, así como a todos aquellos que también nos ven por las redes sociales. Sean todos bienvenidos, y la única intención de nuestro corazón hoy es que Jesucristo hable a tu vida, que Jesucristo hable a tu corazón y que seas cautivado por Él. Amén. Acompáñenme a una cita en la primera carta a los Corintios, donde yo quiero enseñarle algo muy importante. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, el verso 16. Primera carta a los Corintios 9. ¿Ya estamos ahí? 9:16. Es más, antes de esta cita, acompáñenme al libro de Marcos. Vamos a leer en Marcos algo. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, verso 1. Y vamos a ver cómo Dios desde el principio, cuando Él viene y muere en esa cruz, Él ya tenía planeado cómo una iglesia debía de ser, cómo es que tenía que ser una iglesia. Pero vamos a ver al mismo tiempo cómo el mal o Satanás o las personas que se han dejado influenciar por el mal siempre han buscado distorsionar lo que Dios ha querido que sea de la iglesia, lo original, lo auténtico. Han querido pervertirlo de tal manera que Satanás es capaz de hacer cualquier cosa por derribar la veracidad de Dios. Entonces es importante que nosotros conozcamos esta historia o estos acontecimientos a lo largo de la historia para que veamos la autenticidad de lo que es la iglesia. Y dice el libro de Marcos capítulo 12, verso 1: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este lo mataron. Y a otros muchos golpearon, a unos matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Podemos ver que la palabra de Dios nos está enseñando que en un inicio Dios mandó a hombres que fueron enseñando al mundo cuál era el plan de Dios para la vida del hombre, para la vida de la iglesia. Pero cuando ellos llegaban, el hombre, aún mismo nuestro Señor Jesús, en el libro de Juan, capítulo 1, nos enseña que no le recibieron. A los hombres nunca les ha gustado que les sea revelado el Evangelio, que les sea revelada la verdad. Se incomodan cuando la verdad es hablada. Y dicen que cuando esta verdad llegaba, entonces la rechazaban. Y a unos mataron, a otros persiguieron, a otros encarcelaron, pero siempre en toda la historia de la iglesia hemos podido ver casos y acontecimientos donde todos aquellos que levantan su voz para enseñar la palabra de Dios terminan muertos, encarcelados o perseguidos. La parábola nos enseña que a unos mandó
y los mataron. A otros mandó y los apedrearon. A otros mandó y los siguen persiguiendo. Mas sin en cambio, a lo largo de la historia hemos visto que Dios no ha cesado de siempre tener a personas específicas que estén constantemente enseñando la palabra de Dios, enseñándole al mundo cómo debe de ser la iglesia. Hemos estado estudiando también cómo hoy en la actualidad hemos llegado a veces, a mí me ha tocado, por ejemplo, ver casos cuando la madre le dice a sus hijos, vámonos a la iglesia, y los hijos no quieren ir, se quejan. Es más, me tocó una vez escuchar un comentario de alguien que dijo, es que ahí no hay aire acondicionado. Yo dije, órale, si eso hubiera dicho uno de los profetas, o si eso hubiera dicho Juan el Bautista, Señor, ¿por qué me mandas a predicar al desierto si en el desierto hay calor, no hay animales, no hay manzanas, no hay Walmart, no hay nada de eso? ¿Por qué en el desierto? Mas en cambio nunca se quejaron. Hombres que nunca le pusieron un pero a Dios por las condiciones de vida en las que les tocó vivir, por las condiciones del tiempo y geográficamente los lugares donde les tocó vivir, sino que siempre confiando en Dios, emprendían lo que el Señor les había mandado hacer. Es increíble, hermanos, ver cómo en la actualidad hay quien puede poner un pretexto para ir a la iglesia, cuando en una iglesia lo único que puedes recibir es vida, enseñanza, guianza y salvación para tu alma. Pero ¿por qué poner un pretexto? Porque desconocemos lo que hay atrás de la iglesia. Desconocemos los que tuvieron que morir y dar su vida para que hoy el Evangelio esté en tus manos. Desconocemos cuántas muertes hay. ¿Cuántos hombres levantaron su voz ante reyes, ante personas que los perseguían para que hoy el Evangelio pueda hablarse? Es más, es increíble ver cómo, por ejemplo, hoy en el país de la India, que es el país que está en primer lugar, donde a los cristianos se les persigue, pero no se les persigue para encarcelarlos. Hay documentales que nunca vas a ver en las noticias, pero ha habido fotografías donde hay 100, 200 cuerpos amontonados de cristianos que fueron asesinados y quemados. ¿Nosotros estamos preparados para eso? La palabra de Dios nos enseña que todos estos hombres fueron de alguna manera perseguidos y muertos, pero entonces vienen estas prisiones, vienen estas persecuciones hacia estos hombres. Y sabes, yo quiero platicarte, por ejemplo, de un tiempo en el siglo III de nuestra era, cómo surge un hombre, que resulta ser el primer papa. Pero esto sucedió en el año 300 de nuestra era, después de Cristo. Si yo te preguntara cuándo nació el apóstol Pedro, o en qué siglo estuvo, él estuvo en los primeros 100 años con Jesús. El que más vivió de los apóstoles fue el apóstol Juan, 90, 100 años, en el año 100. Pero en el año 300, o en el siglo III, surge el primer papa. Entonces tú y yo es donde debemos de descubrir y de pensar, ¿por qué en el año 300 surge un primer papa? Ahorita lo vamos a ver, pero ¿por qué dicen entonces que Pedro fue el primer papa? Si te das cuenta, la distancia que hay entre el apóstol Pablo y el siglo III es mucha. ¿Por qué dicen que él fue el primero? Entonces yo preguntaría, ¿quién fue el segundo y quién fue el tercero? Porque hasta el siglo III y hasta el siglo VI empiezan a surgir papas ya formalmente en la historia de esta iglesia. Bendito sea el Señor, amén. Fíjate, en el siglo II y III se caracterizaba al mismo tiempo que empiezan a surgir estos papas. Y ahorita vamos a ver todo lo que venía con ellos. Me gusta cómo contraataca Dios, porque así como empieza a surgir el mal, o las malas iglesias, o los malos lugares que iban a malinformar, Dios se vale de hombres
que de veras buscaban y emprendían el estudio para contraatacar esas malas enseñanzas. En el siglo II y III, por ejemplo, empiezan a surgir los apologistas. ¿Por qué? Porque estos hombres comienzan a defender la fe que estos otros malos obreros estaban pervirtiendo. Al mismo tiempo surgen los polemistas, que ellos se dedican a defender y a estudiar específicamente las herejías que estaban levantándose contra la iglesia. Pero así también empiezan a levantarse los teólogos, que ellos se dedicaban exclusivamente para derribar las herejías que estaban comenzando, ya no a solamente ser publicadas, sino que estas herejías estaban entrando a la verdadera iglesia. Ya no eran parte de una iglesia que estaba surgiendo, sino que estaban ya siendo adoptadas dentro de la verdadera iglesia que era del Señor. Entonces por eso Dios comienza a levantar a estos hombres, y entonces en el año 300 hay un tratado que se le llama la famosa conversión, y se le llama así porque fíjate bien, surge un papa, uno de los papas que surge, él dice que todos los que pertenecían a esta iglesia, que estamos hablando de la iglesia católica, que todo el que naciera en esta iglesia, a partir del momento en que nacían siendo parte de esa iglesia, ya eran católicos, pero también cristianos, se adoptaba la cristiandad ya. O sea, se supone que cuando tú y yo venimos a Cristo es porque hemos nacido de nuevo, porque no solamente le vamos a invitar a nuestra vida, porque no solamente le vamos a invitar a nuestros planes y proyectos, sino porque vamos a dejar que Él tome el control de todo. Y nosotros, en obediencia, vamos a bautizarnos para entonces nacer de nuevo. Pero esta iglesia comienza a decir que no, que el simple hecho de nacer siendo parte de esa iglesia, o que si tus papás nacieron ahí, entonces los hijos automáticamente ya eran católicos, pero también cristianos. O sea, tú ya no tenías que hacer nada. El engaño comenzaba a entrar, a esconderse, de tal manera que todo el mundo comenzó a crecer con la idea de que eran parte de una salvación, que no había mucho que hacer para esa salvación. Pero entonces mira, este emperador surge uno de los emperadores que tenía el mundo, el llamado Constantino. No sé si a lo mejor tú has llegado a escuchar de él. Este hombre, él fue el que puso a un pontífice, a uno de esos papas, pero al ponerlo ahí mismo en Constantinopla, en Alejandría, este hombre, fíjate lo que hizo. Él no solamente le dijo al mundo que nacer en esta iglesia te hacía cristiano, sino que también anuncia al mundo que este papa iba a ser un pontífice. La palabra pontífice en el latín significa, fíjate bien, constructor de puentes. Cuando entonces yo preguntaría, ¿por qué se le llama a un hombre que fuese un constructor de puentes, cuando el único constructor de puentes que vamos a conocer en esta vida se llama Jesús? ¿Acaso no Jesús vino para que tú y yo pudiéramos acercarnos al Padre confiadamente? Cuando existía el tabernáculo, tenía 3 divisiones. Entre esas 3 divisiones tenía un patio, pero tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. Para yo poder entrar a este lugar, había 3 puertas. Y una de esas puertas, que era la primera, se llamaba el camino. Para llegar al lugar santo, había que atravesar una puerta que se llamaba la verdad. Y para llegar al lugar santísimo, había que atravesar una puerta, o era un velo que era tan grueso, que se llamaba la vida. 4,000 años, 2,000 años después, viene Jesús, comienza a caminar en este mundo y a enseñar, y un día le dice al mundo: yo soy el camino, primer puerta; yo soy la verdad, segunda puerta; y yo soy la vida, tercer puerta.
Y yo soy el único por el cual tú puedes llegar al Padre. El sacerdote tenía que atravesar 3 puertas para llegar al lugar santísimo, donde se encontraba con Dios, con la presencia de Dios. Entonces el sacerdote tenía que llegar a ese lugar siendo una persona limpia. A nosotros Dios no nos llama limpios, sino que el acercarnos a Dios, en ese caminar hacia Dios, nos transforma en personas limpias. Porque no hay santos, no hay justos ni aún uno, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese velo para llegar al lugar santísimo era tan grueso que cuando nuestro Señor Jesús en la cruz dijo, consumado es, dice la palabra de Dios que ese velo se rasgó desde arriba hasta abajo. ¿Por qué crees que se rasgó? Ese velo se rasgó porque entonces le estaba diciendo al mundo, para llegar a Dios necesitas a Jesús, pero Dios no quita que ahora tú ya no vayas a un sacerdote para que el sacerdote entre a pedir por ti. Ahora tú directamente puedes llegar hasta el lugar santísimo y comunicarte con el Padre a través de Jesús. Aleluya, dale un aplauso a Jesús. Entonces, al mismo tiempo que la iglesia empieza a ver, Satanás comienza a ver el crecer de la iglesia, siempre estaba el contraataque, siempre estaba el venir y atacar. Por eso esta iglesia le empieza a llamar a sus papas pontífice, constructor de puentes. Mentira, mentira. Después pasan unos años más, donde otra vez Constantino le llama a estos papas el vicario de Cristo, que en el latín se llama o se les dice representante de Cristo en la tierra, lo cual para que ellos pudieran ser verdaderos representantes de Cristo tendrían que haber hecho muchas cosas que hasta el día de hoy no se hacen y no se cumplen. Ahorita vamos a ver qué cosas. Un día este emperador Constantino salió a una guerra y cuando él estaba peleando, en el cielo le fue revelando una visión donde él vio una cruz y entonces oye una voz que le dicen, por este signo vencerás. Entonces él entiende, fíjese, hasta los malos reciben visiones. Claro, el que se mueve en el mal, del mal recibe. El que se mueve en el bien, ¿de quién va a recibir? De Dios. Por eso es importante cuando nosotros, nuestro caminar o nuestro proceder es bueno o es malo, porque de donde andes vas a recibir. Este hombre recibe una revelación que dice, en el aire le aparece una cruz y oye una voz que dice, con este signo vencerás. Entonces, cuando él toma esa visión, él manda hacer unos estandartes con cruces y entonces surgen las 7 cruzadas que hizo la Iglesia Católica. ¿Por qué hizo 7 cruzadas? Porque querían eliminar a todos aquellos que se levantaban predicando a Jesucristo, solamente que no decían que eran hombres buenos que buscaban la verdad, sino los nombraban o decían que eran herejes, que eran brujos o brujas, así como en la Inquisición, que fue lo mismo, que decían que atrapaban o buscaban brujas o personas que estaban en contra de la iglesia para matarlos y quemarlos. Eran puros cristianos. Al mismo tiempo, con las 7 cruzadas que hace la Iglesia Católica, lo hace porque el mundo musulmán se estaba apoderando del mundo, se estaba adueñando. Se acordarán que veíamos en una estadística cómo el mundo musulmán o la religión musulmana ocupa el mayor territorio del mundo. Y después está la Iglesia Católica. La Iglesia de Cristo se esfuerza por crecer. Este hombre, después de que ha puesto a estos papas, de que los ha llamado pontífices, después de que les ha dicho vicarios, entonces viene esta situación de empezar a poner ya constantemente papas. Es cuando entonces surge el primer papa, que se llamó Gregorio I, en el año 590. Y es cuando surgen las preguntas, hermanos.
de 300 años hasta 500 años, cuando ya se formalizan en el estar poniendo papas, dicen que es el primero, pero ¿por qué dicen que el primero fue Pedro? Cuando ya pasaron 3, 4, 5 siglos y ellos entran a una formalidad de poner papas uno tras otro, como la conoces hasta el día de hoy. Uno sale y el otro entra, pero ellos dicen incluso que en Roma, gracias, que en Roma está la tumba de Pedro. No es cierto, hermanos, eso es mentira. Que allá están los restos de Pedro, que allá está su tumba. Mentiras. Ahora sí, aproximadamente, yo te voy a hablar nada más sobre 30 herejías que han surgido en esta iglesia. Así como te estoy platicando de esta iglesia específica, te podría platicar del pensamiento del testigo de Jehová, del mormón. Te podría platicar del pensamiento de cada uno de ellos. No lo hago por atacar a nadie, pero la verdad tiene que ser siempre llamada verdad, y la verdad tiene que estar por encima de todo. La palabra de Dios enseña que si tú pones una luz en tu casa, no la vas a ir a meter abajo de la mesa, sino que esa luz la vas a poner en el lugar más alto para que esa luz entonces alumbre. Y la verdad es para alumbrar, no para atacar, no para decirles, no, esto es para alumbrar. ¿A quién? A los de casa. ¿Y quién está en casa? Ustedes. La verdad es para alumbrar. Entonces, solamente digo, te voy a platicar sobre unas cuantas herejías que han surgido a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué me platica esto? Viene un tiempo que ya es próximo, donde Estados Unidos va a dejar de ser potencia. La potencia que es Estados Unidos va a dejar de serlo. Y si tú te acuerdas, Estados Unidos protege a Israel. Y cuando Israel ya no tenga protección, ahorita Afganistán, ¿cómo está? A mí me tocó ver un video donde un activista en Afganistán se paró con sus letreros y empezó, ¿sabes qué hicieron los de Afganistán? En una plaza la hincaron y enfrente de todas las mujeres y de todos le dieron un balazo aquí. Y luego empezaron los memes aquí en México. Se solicitan activistas mexicanas que quieran ir a Afganistán. Aquí sí se ponen bien al brinco, ¿no? Aquí sí se ponen bien rebeldes. Las contratamos para que vayan a apoyar allá. Ninguna. Ah, ¿verdad? Como aquí no hay quien saque un arma y se vaya contra ellas, pero allá está por surgir un anticristo. Yo no sé si usted ha escuchado, pero hay una carta elaborada por el Papa Francisco que se llama Encíclica Papal. Usted y yo tenemos acceso a esos documentos. En ese documento usted puede encontrar los planes, proyectos, pensamientos que quiere ser el Papa actual en el mundo. Y cuando usted comienza a leer ese documento, usted se va a poder dar cuenta los planes de Satanás. Usted que ha leído la palabra de Dios, usted que conoce el Evangelio de Jesucristo, cuando empieza a leer esa encíclica, se empieza a dar cuenta de todo lo que viene. Y digo viene porque es un documento que como Papa, él tiene que elaborar, como diciéndole a todos los que lo siguen, a todos los que están con él, lo que se debe de hacer, lo que debe de acontecer en los próximos años o en los años en los cuales él va a estar como Papa. Cuando nuestro Señor Jesús iba a venir a este mundo, él mandó a un mensajero delante de la faz de su caminar. Antes de que él llegara, primero salió un mensajero hablando de aquel que iba a venir, del cual decía Juan el Bautista: yo no soy digno de desatar el calzado, la correa del calzado de sus pies. Dice: yo os bautizo en agua para arrepentimiento de pecados, pero el que viene tras de mí,
los va a bautizar en espíritu y verdad y fuego. El cristiano se emociona cuando sabe que va a ser bautizado por Jesús en el espíritu, pero cuando dice la palabra fuego no les interesa, porque ya no ponen atención, no lo investigan, no saben a qué se refiere, malentienden el evangelio y pierden la noción de lo que está por venir. Juan el Bautista ciertamente vino y bautizó en agua para que tú te arrepintieras del pecado, para que reconocieras el caminar de Dios, para que supieras lo que Él quería hacer en tu vida. Primero mandaba un mensajero que preparaba la tierra y caminar para la llegada del verdadero Hijo de Dios, el profeta de Dios, el poderoso de Dios, el único y verdadero Hijo de Dios. Llega Jesús y comienza a bautizar al mundo con la palabra, recibirla. Cuando el mundo la recibe, Cristo se muere crucificado y se va, llega el Espíritu Santo y bautiza en el Espíritu, para confirmación de que eres un hijo de Dios. Pero después viene el fuego, la persecución. A eso se refiere cuando encuentres la palabra fuego en la palabra de Dios. Se refiere a la persecución que va a tener el cristiano. Ay, hermano, usted predicó que no íbamos a ser perseguidos. Cuando yo me refiero a persecución, me refiero a lo que te pueden hacer en el mundo por saber que tú eres cristiano. Al rechazo, a las burlas, a todo eso es el fuego. Pruebas que tienes que pasar para que entonces de ti salga el verdadero cristiano que debes de ser con la ayuda de Dios. Estoy convencido, hermanos. En algún momento de nuestra vida, ciertamente llegamos a tener temor, incluso por pensar, decir, algún día me voy a morir. Pero estoy convencido, créeme, que cuando llegan ese tipo de momentos, el Espíritu Santo nos capacita, no solamente para no tener temor, sino para que aceptes que los que se quedan van a estar bien. Sino para que aceptes que si acaba de nacer un hijo tuyo que tiene meses y tú ya te tienes que ir, Dios se va a encargar de ese de meses, y del que tiene 20, y del de 50 y 40, y de tu esposa y de tus negocios, y de todo lo que Dios te dio aquí. Dios te va a capacitar para que tú te puedas ir sabiendo que todo Dios lo va a poner en control. Pero esa capacitación que te la da el Espíritu Santo, solamente la reciben aquellos que son hijos de Dios. A mí me ha tocado ver cuando alguien muere que no es cristiano y están aterrados en sus últimos momentos, porque no saben a dónde van, porque yo no sé si a lo mejor el mundo espiritual o sus ojos ya vieron quién los está esperando. Por eso es importante que nosotros conozcamos y sepamos no solamente quién nos espera, sino todo este plan que tiene el demonio. Ahora, si el anticristo no está hablábamos de que Cristo viene, pero mandó un mensajero. Igualmente el anticristo está mandando a su mensajero. Su mensajero puede ser este Papa. No lo afirmo, pero por lo que dice la encíclica, donde él dice que está preparando un mundo donde todas las religiones sean unidas para adorar a un mismo Dios, mentira. Yo no me puedo juntar con otro hombre que predique diferente a mí y alabemos a Dios, porque no tenemos el mismo pensamiento ni el mismo caminar. No todos somos hijos de Dios. Que todos somos hermanos, ¿quién dijo? Porque eso dice, todos somos hermanos. Y aunque tú eres católico y que tú eres cristiano, que tú eres aquel y aquel, todos somos hermanos porque somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todos aquellos que le han recibido, a los que creen en su nombre. Y hemos visto que el creer involucra muchas cosas. A los que creen, a los que le han recibido y han creído en el Hijo de Dios, entonces se les da la potestad, el derecho de ser hijos.
no hermanos de todos. A veces yo le llegué a comentar a unas personas, no toda la música cristiana que escuchas también, hermano, cuidado, no toda esa música es cristiana, no todos adoran a Dios verdaderamente. Ay, hermano, ¿quién sabe qué toma usted o qué anda fumando? Mira, nosotros tenemos un conocido que ya murió, que fue sacerdote, pero antes de ser sacerdote también fue famoso y pertenecía a una secta satánica. Cuando él se convierte a Cristo, llega un momento donde nos empieza a platicar todo lo que hacía, tanto en la secta satánica como sacerdote católico. Y ellos, el 31 de octubre, él decía que en el medio de la iglesia dibujaban un pentagrama, se ponían una silla y se ponían a adorar a Dios. Dice, pero nosotros no adorábamos a Jesucristo. Nosotros adorábamos al Dios que derrotó a Jesucristo en la cruz. Yo te pregunto, ¿quién derrotó a Jesús en la cruz? Ellos creen que lo derrotaron, mas no lo derrotaron. Pero te das cuenta cómo no es lo que la gente cree. Ahora entiendes por qué tenemos que conocer historia de la iglesia. Porque es necesario que comprendamos lo que pasó, lo que estamos viviendo y lo que está por venir. Que así como hubo un hombre que le preparó el camino a Jesús, también hay un hombre que le está preparando la llegada al anticristo. Toda esta tecnología que tú ves, todo esto que está a tu alcance, y que Facebook te pide tus datos, y que Instagram te pide tus datos, y que Google, y que cada aplicación, y tantas cosas que quieres realizar, te piden tus datos. ¿Sabes por qué es? Porque toda esa información va a ir a parar a un solo lugar, en un determinado tiempo. Porque para que el anticristo pueda tener el control del mundo, tiene que conocer toda la información de cada uno. Tiene que saber en qué trabajas, cuánto ganas, qué estudios tienes, qué religión profesas, en dónde andas, qué haces, qué no haces. Toda esa información se está dando. El mundo está buscando que musulmanes, católicos, cristianos, testigos de Jehová y mormones sean uno. Y que haya nada más un solo líder a nivel mundial, y ese líder va a ser el Papa, el vicario. Quieren que sea él. Pero, ¿por qué? ¿Sabías tú que si yo voy y le digo a un católico qué significado tiene la iglesia, sabes que el 80% no sabe qué es ni qué significa? No te saben decir. ¿Sabes qué es una misa? El significado de una misa católica es como si volviéramos a traer a Jesús y lo volviéramos a azotar, y le volviéramos a pegar, y le volviéramos a escupir, y lo volviéramos a crucificar. Ese es el significado. Yo pregunto, ¿Dios mandó que hiciéramos eso? ¿Pero por qué no lo sabemos? Porque desconocemos, ignoramos la historia. Ahora, cuando un sacerdote de ellos entra al altar, ¿sabes lo que dice? Ellos entran cuando van a dar la hostia. Ellos se meten al altar y dicen, me introduzco al altar para hacer un sacrificio por vivos y muertos. Yo pregunto, ¿un humano puede hacer un sacrificio por vivos y muertos? ¿Quién le enseñó a ese cura que debe de decir esas palabras? Porque si yo le pregunto a un cura por qué lo haces, él va a decir, es que así me lo enseñaron. Y yo pregunto, ¿no tienes iniciativa propia? ¿No tienes forma de traducir, de interpretar lo que estás viviendo? Pero como decíamos al principio, si te dejas mover por el mal te va a llenar y te va a saturar de su información. Pero si tú te llenas de la vida y de la palabra de Dios, el que te guía se llama Espíritu Santo, y yo no conozco un mejor maestro que el Espíritu Santo.
porque Él siempre te va a guiar a la verdad, Él siempre te va a guiar al buen camino, pero también te va a llevar a que tú te des cuenta de lo que el mundo está haciendo mal, no para que lo juzgues y lo critiques, pero sí para que lo expongas y lo pongas a la vista de todos aquellos que quieran de veras entenderlo y guardarlo y retenerlo y puedan después conocer los tiempos que se están viviendo. Es para eso, hermanos. Y Él dice: me introduzco en el altar para hacer un sacrificio para vivos y muertos, y ahí van todos por su hostia. Salen de la misa, ¿de qué se trató? ¿Qué pasó? No saben nada. Se supone que cuando usted viene a la iglesia, usted sabe de qué se trató. Usted sabe a quién adoró. Usted sabe a quién elevó su canto. Usted sabe a quién le pidió, a quién le clamó. Y eso es la intención de Dios. Una de las herejías de esta iglesia, en el año 375, ellos fue cuando introducen la creencia de que los santos interceden por nosotros. ¿Quién les dijo eso? En el 450 surge el celibato sacerdotal. ¿Quién dijo que un sacerdote no podía tener una esposa cuando la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo nos enseña que el que desea obispado necesita ser marido de una sola mujer? ¿Y qué cosa buena desea? Pero es necesario que no sea pendenciero, que no sea borracho, que no sea injuriador, que no ande de golpeador, que ame a su esposa. Y esto lo dice Timoteo, las dos cartas a Timoteo. En el siglo VI, o en el año 666, surge la extrema unción, la que dice que el sacerdote tenía que poner aceite sobre alguien que iba a morir, porque si no lo hacía, si esta persona moría y no le era puesto el aceite por un sacerdote, se iba al purgatorio. Dos cosas: un purgatorio que no existe. Otra cosa, la extrema unción. En ninguna parte de la palabra de Dios no encontramos ni la palabra purgatorio ni lo que es la extrema unción que debe de hacer un sacerdote. En el año 850 surge el agua bendita, y decía que si usted iba y metía las manos en la pila del agua bendita, entonces a partir de ese momento los ángeles de Dios estaban cuidándolo a usted y a su familia. Cuando la palabra de Dios enseña que Dios siempre ha asignado ángeles, vallado que esté con usted, y más cuando ya eres un hijo de Dios. En el 1100 se empieza a vender la salvación. Fíjese nada más, empiezan a surgir las indulgencias, y que si tú quieres sacar a un familiar del purgatorio o que le bajen 1000 años de tormento, tienes que dar dinero a la iglesia para que entonces ese tormento sea reducido. Y así como esto, empezaron a surgir muchas herejías. Después vino la transustanciación, después vino la Santa Cena, para ellos que viene siendo el momento que decíamos en el que el sacerdote se introduce en el altar para ofrecer un sacrificio, cuando ya no hay sacrificios. El más grande de los sacrificios ya fue hecho por Jesucristo. Y la misa que veíamos, otro de los más grandes engaños que hasta el día de hoy, entre ellos la confesión o el confesionario, cuando tampoco es auténtico y es real. Y en el 1303 la iglesia empieza a enseñar que fuera de Roma no había salvación. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Hasta el día de hoy yo me he encontrado con personas que sí se han atrevido a decirme que fuera de Roma no hay salvación. Entonces yo le digo: ¿a qué vino Jesús? ¿Tú sabes a qué vino Jesús? Si fuera de la iglesia católica, yo estoy fuera de esa iglesia, yo no pertenezco a esa iglesia. Entonces me estás diciendo que no soy salvo o que no tengo la salvación.
Para ellos así es. ¿Tú qué crees? ¿Que soy salvo o que no soy salvo? Yo soy más que salvo, hermanos, porque dice la palabra de Dios que tu sí sea sí, que tu no sea no, y que cuando creas, creas con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y yo he confesado que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, mi sustento, mi soporte, el que me guía, el que me enseña, el que me muestra, y Él es mi todo. ¿Por qué no tendría yo la salvación? Pero entonces te das cuenta de este engaño, te das cuenta de cómo ha sido constantemente. Ya estamos en el siglo XIII, y si nos vamos hasta el siglo XVIII, empiezan a surgir tantos errores que hacen ver que esta iglesia es la auténtica. En el siglo XV surge Martín Lutero, un hombre que se atrevió, entre muchos otros, que se les llamó el tiempo de la Reforma, y se atrevieron a confrontar, a enfrentar, en su cara, a decirle a aquellos mentirosos sus verdades. En el año, desde el siglo VI o VI, la Biblia se cerró, a la Biblia se le puso un candado, y decían: nadie puede leer una Biblia si no es con la dirección de un sacerdote, un cura, estando acompañados de ellos. Pero si tú te das cuenta, la Biblia se cierra y se le pone un candado, no solamente para la gente, sino también para ellos mismos, porque ni ellos eran buenos para leerla. Llega un hombre, un fraile, Martín Lutero, en Alemania, donde él, inquieto porque algo en su ser lo llevaba a estar inquieto por lo que vivía, por lo que hacía, y más porque cuando llega a una de las iglesias y empieza a ver que venden las indulgencias, eso le empieza a parecer algo que no era normal. Un día identifica en el lugar donde él estaba una Biblia que estaba encadenada. Él se da a la tarea de cómo desencadenarla y empieza a leer una Biblia, o la Biblia la empieza a leer. Y cuando él empieza a descubrir la verdad, es cuando él se empieza a rebelar contra esta iglesia, hasta llegar al grado donde él hace varios tratados y donde hace 95 tesis, donde en las 95 tesis de Martín Lutero, él explica lo que piensa la Iglesia Católica y lo que la Biblia dice. Empieza la persecución contra Martín Lutero, contra este hombre, y cuando lo agarran y lo quieren matar, antes de eso lo llevan ante el emperador, ante el rey, y cuando llega a ese lugar estaba lleno de sacerdotes, de gente de esa iglesia, estaba rodeado, estaba en una cueva de lobos que estaban listos para devorarlo. Y le dijo uno de ellos: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te has empeñado en querer poner en contra al mundo de nosotros? Y entonces Martín Lutero se levantó y le dijo unas palabras a este hombre y le dijo: ok, si tú quieres que yo me retracte de todo lo que he publicado y de todo lo que he dicho, entonces lo voy a hacer. Solamente necesito que tú contradigas todo lo que yo he escrito y lo que he hecho con la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo iban a hacer si ellos no conocían la palabra de Dios? Ninguno de ellos se levantó, tuvo que ser sacado de ahí por unos príncipes que eran amigos de él. Lo esconden. Martín huye de Alemania a Estados Unidos, llega a Estados Unidos con gente que ya lo seguía, y entonces ellos, llamados los puritanos, llegan a Estados Unidos para empezar a fundar a América con la palabra de Dios. Otro siglo más adelante, no solamente llega Martín, llegan los bautistas, y en esa forma empiezan a llegar hombres de Alemania que comenzaron a llenar a América de la palabra de Dios. Hombres que dieron su vida, hombres que se atrevieron a enfrentar a quien fuera, hombres que no les importó quizás perder su vida misma o perderlo todo por causa del Evangelio. Y la pregunta sería: ¿estás listo para enfrentar? Yo no digo que salgas y te pelees, no vaya a andar de peleonero, hermano, pero yo sí sé que a tu casa puede llegar a lo mejor alguien que te puede contradecir de tu creencia, o que te puede decir que no existe el rapto,
o que te puede decir que no existe esto, que no existe aquello. ¿Estás preparado para enseñarle con la palabra de Dios la verdad? Es el momento, hermanos. La situación que estamos viviendo no es nada fácil. Lo que viene se va a poner peor. Y digo, los que somos hijos de Dios, ciertamente tenemos paz en nuestro corazón, porque sabemos que nosotros estamos del lado del mejor. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra. Gracias por mostrarnos la verdad, por dejarnos ver que tú siempre eres Rey sobre todas las cosas, y que aun cuando alguien se proponga imitar lo que tú has mandado a la iglesia, tú siempre podrás salir victorioso. Podrán matarnos a todos, pero lo que no pueden matar es tu palabra, porque ciertamente el mundo y sus deseos pasarán, pero la palabra permanece para siempre. Y tú eres la palabra, tú eres el bendito de Dios, tú eres de quien esperamos nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, y a ti es a quien anunciamos y adoramos. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Siento en mi corazón que hagamos una oración más. Y si tú no has, cierra tus ojos. Si tú no has invitado a Jesús a tu corazón, si no le has dicho que venga a ser parte de ti, es el momento. Dile ahí en tu lugar, a los que nos ven por las redes sociales, es el momento. Si, hijo mío, si oyes mi voz, no la deseches, porque ciertamente hoy es el día de tu salvación. Dile: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de mis pecados, porque reconozco que he vivido fuera de ti, no he vivido en tu voluntad. Sé que estoy mal y por eso quiero invitarte a mi vida, para que tomes el control de ella, de mi esposa, de mis hijos, de mis negocios, de mi trabajo, de lo que tengo, de lo que me has dado, porque ahora sé que todo cuanto tengo es tuyo. Bendito Dios, perdona nuestros pecados. Hoy quiero declarar con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y también quiero pedirte que mi nombre lo escribas en el libro de la vida, para que el día que tú vengas por tu iglesia, yo quiero estar ahí, yo quiero estar presente cuando mi nombre sea nombrado. Yo quiero que cuando se pase la lista, ahí esté yo. Te doy gracias y te confieso como mi Señor y mi Salvador, por Jesucristo. Amén. Aleluya. Dale otro fuerte aplauso al que vive. Bendito seas.